Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar estos bonitos guantes, que son unos guantes sin dedos. A su vez se llaman mitones. Es un trabajo precioso, muy bonito, abrigado y muy aprovechable. Es un patrón muy fácil y simple, se puede realizar en unas cuantas horas con un ovillo de lanas. Es un diseño que inicia desde esta parte de la mano, cubre toda la mano hasta la muñeca, hasta acá. Ustedes pueden realizar el trabajo más largo, más corto, como más les guste. Vamos a observar un poco el trabajo. Vamos a iniciar este trabajo por un costado con 22 puntos cadenas y en mi caso voy a realizar 24 filas con este mismo patrón. Luego vamos a realizar el cierre dejando la apertura para el pulgar y luego vamos a terminar en abanicos la parte superior y en puntos bajos la parte inferior. Con esta cantidad de puntos y filas vamos a adquirir una medida aproximada de 9 centímetros de ancho y 18 centímetros de altura. Obviamente cada uno puede iniciar con la cantidad de puntos cadenas que más le guste para el largo de estos guantes y también puede realizar la cantidad de filas necesarias para cubrir el ancho de su mano. Vamos a utilizar como material una lana de grosor medio, una lana común, acrílico, en color matizado en mi caso, y vamos a utilizar un ganchillo 5 milímetros. Obviamente si utilizan una lana similar y el ganchillo de la misma medida van a obtener un resultado similar a mi trabajo. Igualmente pueden utilizar cualquier material e iniciar con cualquier cantidad de puntos cadenas porque el trabajo es indistinto. Vamos a iniciar el trabajo con un nudo de inicio de esta manera y vamos a trabajar 22 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22. Una vez que tenemos los 22 puntos cadenas, levantamos una cadena y vamos a trabajar puntos bajos. Vamos a trabajar puntos bajos a partir del segundo punto cadena. Esta vez vamos a trabajar los puntos bajos en este punto de atrás, la hebra que se ve atrás de las cadenas. Bueno, ahí vamos a trabajar los puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo y continuamos trabajando sobre esta hebra el punto bajo a lo largo de todas estas cadenas. Entonces vamos a trabajar de esta manera los 22 puntos bajos a lo largo de toda esta fila 1. Llegamos al final de esta fila con los 22 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a continuar trabajando de la siguiente manera. Aquí, a partir de la fila 2, vamos a trabajar tomando solamente la hebra de atrás. Si observamos en los puntos bajos que trabajamos, tiene dos hebras. De esta manera tiene como una forma de V. ¿Observan? Bueno, vamos a tomar solamente la hebra de atrás para trabajar. A lo largo de toda esta fila, estos 22 puntos bajos, vamos a trabajar en la hebra de atrás. A partir de este primer punto, donde está el punto cadena, aquí, en este primer punto, vamos a tomar la hebra de atrás, colocamos el ganchillo de esta manera en el primer punto y traemos la hebra de esta manera y tejemos el punto bajo. Continuamos. En el segundo punto tenemos de esta manera dos hebras. Vamos a enganchar el ganchillo solamente en la hebra de atrás y traemos esta hebra y tejemos el punto bajo. Y así sucesivamente. De los dos tomamos solamente la hebra de atrás y tejemos el punto bajo. Tomamos la hebra de atrás de esta manera y tejemos el punto bajo. Así vamos a continuar todo el trabajo, así de esta manera, tomando la hebra de atrás,
todo el trabajo hasta llegar al final de la fila vamos a trabajar tomando la hebra de atrás. Llegamos al último punto, el último punto también tomamos la hebra de atrás, finalizamos la fila 2, hacemos un punto cadena, damos vuelta al tejido y nuevamente continuamos exactamente con el mismo trabajo. Este es el primer punto, tomamos solamente la hebra de atrás y tejemos el punto bajo. Colocamos el ganchillo en la hebra de atrás y tejemos el punto bajo. Colocamos de esta manera la hebra de atrás, traemos la hebra, tejemos un punto bajo. Así vamos a continuar trabajando toda la fila nuevamente en puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. De esta manera tenemos trabajado 3 filas de puntos bajos tomando la hebra de atrás. Este mismo trabajo de puntos bajos tomando la hebra de atrás lo vamos a continuar hasta llegar a una altura donde esa altura va a cubrir el ancho de nuestra mano. Entonces, en mi caso voy a trabajar aproximadamente 24 filas de este mismo trabajo. Puntos bajos tomando la hebra de atrás de estos 22 puntos. Tenemos de esta manera las 24 filas de puntos bajos tomando la hebra de atrás. Este tejido tiene un ancho aproximado de 16 centímetros, que es nuestros 22 puntos. Luego, las 24 filas de puntos bajos tiene una altura aproximada de 15 centímetros. Igualmente, esta medida debe ser variado según la mano que tienen cada uno, porque el trabajo es de esta manera. Lo vamos a doblar de esta manera y va a quedar en forma vertical estas filas que trabajamos y el ancho tiene que ser aproximado de esta manera. Es decir, tiene que cubrir el ancho de mi mano de esta manera doblada. Entonces, van a doblar el tejido y van a verificar si la altura que están trabajando es suficiente para su mano. Una vez que llegó al ancho deseado, vamos a trabajar el cierre de este tejido. Vamos a colocar entonces de esta manera doblada y vamos a indicar a dónde nos gustaría hacer la apertura para el pulgar. Entonces, en mi caso, quiero cubrir hasta acá, entonces vamos a colocar un marcador de puntos de esta manera y vamos a colocar hasta donde iría la apertura del pulgar. De esta manera vamos marcando a dónde iría cómodo para cada uno la apertura del dedo gordo. Una vez colocados los marcadores de puntos en los lugares donde va a ir la apertura, vamos a tomar el tejido y vamos a proceder a la unión de ambas partes. Como mi hebra, mi último punto quedó en la parte de atrás, vamos a traer a través de este primer punto, vamos a traer el punto que quedó ahí atrás. La hebra lo traemos hacia adelante para continuar con nuestro trabajo de unión. Inicialmente hacemos un punto. Ahora vamos a realizar la unión a partir del segundo punto. Observamos bien el tejido, tomamos ambos tejidos de esta manera y vamos a observar que tenemos 2 hebras en el tejido de adelante y 2 hebras en el tejido de atrás. Ustedes pueden unir utilizando las 2 hebras de cada parte o bien utilizar la hebra de atrás del tejido de adelante y la hebra de adelante del tejido de atrás. ¿Sí? Tomamos 2 hebras de ambas partes y hacemos un punto deslizado. En mi caso voy a utilizar este método. Tenemos 4 hebras en total, 2 de adelante y 2 de atrás. Pueden tomar los 4 juntos o bien pueden tomar uno y uno. Entonces, yo voy a tomar la hebra de atrás del tejido de adelante y la hebra de adelante del tejido de atrás. De esta manera
tenemos 3 puntos sobre el ganchillo. Aquí traemos la lazada a través de estos 3 puntos y hacemos el punto deslizado. De esta manera vamos a continuar la unión hasta llegar al marcador de puntos, tomando la hebra de atrás, tomando la hebra de adelante, ¿sí? De esta manera, y tejemos a través de estos 3 puntos. Nuevamente, tomamos la hebra de atrás de este tejido y la hebra de adelante del siguiente tejido y tejemos todo de una. Y así vamos a ir uniendo hasta llegar al marcador de puntos. Llegamos de esta manera al marcador de puntos. Ahora quitamos el marcador. Vamos a realizar el punto donde estaba el marcador, el último punto, de esta manera. Y ahora, como tenemos que saltear esta parte, la unión, vamos a tejer el punto deslizado hasta llegar al otro marcador solamente en el tejido de adelante. Entonces, hacemos puntos deslizados en este primer tejido. De esta manera vamos realizando puntos deslizados solamente en el tejido de adelante. Llegamos aquí al marcador de puntos, vamos a quitar el marcador de esta manera y vamos a observar que nos quede bien este tejido, la cantidad de puntos. Ahora vamos a realizar la unión de ambas partes. Nuevamente vamos a tomar la hebra de adelante de este tejido y la hebra de atrás del tejido de atrás y tejemos el punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de este trabajo. Y llegamos al último punto, hacemos un punto más aquí al final y finalizamos con esta unión. De esta manera finalizamos la unión. Ahora voy a colocar un marcador para que no se suelte. Vamos a dar vuelta este tejido. Entonces, quedó de esta manera trabajado la unión de ambas partes y de esta manera colocamos la mano y ahí quedó la apertura. Ahora vamos a trabajar la terminación en esta parte de arriba en puntos bajos. Entonces, aquí tengo mi punto. Para continuar, sacamos el marcador. Vamos a iniciar con el trabajo de puntos bajos. En esta vueltita levantamos una cadena y vamos a trabajar nuestro primer punto bajo en este mismo espacio. A continuación, en el siguiente punto trabajamos un punto bajo. A continuación, en este siguiente espacio trabajamos un punto bajo. Y así a razón de un punto bajo en cada fila. Es decir, esto es una fila, esto es una fila, esto es otra fila. Entonces, a razón de cada fila un punto bajo. Y así vamos a completar toda la vuelta de este guantecito. Vamos a dar toda la vuelta en puntos bajos de esta manera. Trabajamos nuestro último punto bajo. Ahora voy a realizar un punto deslizado de esta manera en el primer punto bajo. Vamos a contar la cantidad de puntos. 1, 2, 3. Tengo 24 puntos. Si ustedes tienen múltiplo de 4, pueden realizar el mismo trabajo a continuación. Si no tienen múltiplo de 4, pueden trabajar algunas disminuciones
en la siguiente fila. Pueden trabajar un nivel más de puntos bajos y hacer algunas disminuciones distribuidos a lo largo de este trabajo. En mi caso, como tengo múltiplo de 4, voy a proceder a trabajar directamente mi fila de terminación. Levantamos una cadena y vamos a trabajar el primer punto bajo aquí mismo. A continuación vamos a trabajar abanicos. Voy a trabajar 4 puntos altos salteando un punto. Aquí, salteando aquí el segundo punto. En el tercero vamos a trabajar 4 puntos altos, formando un abanico. 2, 3 y 4. Luego de los 4 puntos altos, vamos a trabajar salteando un punto. En el siguiente, vamos a trabajar un punto bajo, de esta manera. Nuevamente, repetimos el trabajo. Salteamos un punto y en el segundo, vamos a trabajar de esta manera 4 puntos altos, formando un abanico. Luego, vamos a trabajar un punto bajo salteando un punto, de esta manera. Así vamos a continuar toda la vuelta trabajando abanicos, salteando un punto, son abanicos de 4 puntos altos. Para cerrar este abanico vamos a trabajar un punto bajo salteando un punto. Y así vamos a trabajar toda la vuelta. Llegamos al último abanico, trabajamos los 4 puntos altos para el último abanico y al final de este trabajo vamos a trabajar un punto deslizado aquí en el primer punto bajo que levantamos para iniciar los abanicos. Bueno, acá vamos a realizar un punto deslizado de esta manera. Ahora cortamos la hebra de esta manera y finalizamos el trabajo escondiendo esta hebra detrás del tejido. Finalizamos de esta manera el trabajo escondiendo la hebra dentro del tejido. Como trabajo optativo, pueden realizar algunas vueltas en la parte inferior de nuestro guante, algunos puntos que más les guste. En mi caso voy a hacer 2 vueltas en puntos bajos en esta parte inferior. Esto es totalmente optativo. Voy a tomar la hebra y vamos a levantar la cantidad de puntos que trabajamos en la parte superior. En mi caso voy a levantar 24 puntos de esta manera. Inicio mi punto de esta manera, levanto una cadena y voy a trabajar 24 puntos bajos en esta parte inferior. Entonces, vamos a trabajar de esta manera 2 vueltas. Voy a trabajar 2 vueltas de puntos bajos a lo largo de todo este guante. Entonces, este trabajo es optativo. Ustedes pueden trabajar puntos bajos, puntos altos o directamente dejarlo así. Pero yo voy a trabajar entonces de esta manera 2 vueltas en puntos bajos. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. Yo tengo finalizado de esta manera en la parte inferior mis 2 vueltitas en puntos bajos. Ustedes pueden realizar otro punto que más les guste. De la misma manera hacemos el par porque adelante y atrás el trabajo es igual. Entonces tenemos el par finalizado. Voy a probar de esta manera para que observen cómo queda colocado. Es un trabajo muy bonito, muy abrigado y muy cómodo. Espero que el trabajo les haya gustado, que les resulte útil. No se olviden de suscribir. La próxima clase volvemos con otro proyecto nuevo. Muchísimas gracias.